Bueno, bienvenidos sean todos ustedes a esta primera grabación de este pequeño programa, una especie de miniserie, podcast, video para YouTube muy extraño que se me acaba de ocurrir que se llama Hacia el Nobel. Eh, y bueno, mi nombre es Leopoldo Orozco y pues vamos allá, sin mayor tipo de introducciones, empecemos con este nuevo proyecto. La idea de Hacia el Nobel, como el nombre indica, pues tiene que ver con el próximo anuncio de los dos autores que están a punto de ganar el Premio Nobel de Literatura. Eh, este año se va a anunciar los ganadores de el premio más importante de la literatura universal, el más prestigioso y muchas veces el más sustancioso, dentro de un par de meses, en octubre. Y bueno, estamos grabando a finales de marzo. Van a decir, pues, ¿por qué carajos empiezas a hablar de un premio literario que se va a dar dentro de tantos meses, ¿no? Es un poco ocioso, ¿no? Bueno, podríamos decir que casi toda la literatura es bastante ociosa. eh, Como mucha gente dirá, casi todo arte. Pero la idea que yo tengo es hacer una especie de lista de lecturas de los autores más prestigiosos, los más importantes y los mejores autores de la literatura universal contemporánea para poder hacer pues una lectura continua de ellos y ver si alguno de los que están en la lista van a ganar el Nobel dentro de poco. Todos estos autores que voy a poner en la lista que está seguramente pondré en la parte de abajo, pero eh, mencionaré dentro de poco. Todos estos autores han sido mencionados en alguna u otra ocasión para ganar el premio Nobel. Este. Y bueno, la idea que yo tengo es escoger unos cuantos libros representativos de estos autores y invitarlos a todos ustedes, mi muy querida audiencia, a que lean conmigo, ¿no? Y ¿por qué hacer esto justo después de que aparecen todos estos escándalos en la Academia Sueca, ¿no? Del el escándalo de acoso sexual del fotógrafo y el escándalo también de como corrupción dentro del Nobel por parte de la esposa de este fotógrafo, eh, la cancelación, la polémica cancelación del premio Nobel el año pasado. ¿Por qué hacer un programa así en este momento, no? Mucha gente pensaría que más bien deberíamos restarle importancia y prestigio a este premio que ha sido uno de los más importantes a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Y también a lo largo de los años que van del siglo XXI, ¿no? ¿Cuál es la idea de darle tanta difusión y darle tanta importancia, ¿no? Y bueno, yo creo que precisamente porque la Academia Sueca se ha convertido en un lugar tan rígido, tan elitista, y además también se podría decir tan sexista, que es importante empezar a hablar no solamente del Nobel, sino de la literatura universal, ¿no? De la literatura contemporánea, dado que es hasta cierto punto muy poco leída, ¿no? Aquí en México y en Latinoamérica, ¿no? Y también para no esperar a que la Academia Sueca nos diga qué autores son los importantes, ¿no? Para que la Academia Sueca no decida qué es lo que nosotros vamos a leer en Latinoamérica de la literatura universal, ¿no? El momento en el que apareció Svetlana Alexievich, la prodigiosa pluma bielorrusa, cronista de las más grandes tragedias del siglo XX en la Europa oriental, cuando ella gana el Nobel, pues todos nos venimos a enterar de que existe, ¿no? Y unos cuantos, ¿no? Son los que saben de esta pluma extraordinaria y yo al menos, yo solamente me enteré de la existencia de esta extraordinaria escritora
hasta que apareció en las listas del premio Nobel y hasta que lo ganó, ¿no? Entonces la idea que yo estoy desarrollando y que quiero invitarlos a que compartan conmigo es eh, leer a algunos de los más importantes escritores de todo el mundo para nosotros mismos decidir cuáles son los escritores que de verdad valen la pena, ¿no? En nuestro mundo, no solamente en nuestra lengua y en nuestros países, sino a lo largo de todo el orbe. Y lo hago también en este formato un poco, um, pues, informal, ¿no? No pongo mi rostro porque mi rostro me incomoda un poco. Y me siento más cómodo hablando a la eh, pantalla de la computadora sin tener que ver mi cara todo el tiempo. Eh, y lo hago así, sin ningún tipo de edición, precisamente para que se sienta como una especie de conversación, una conversación entre amigos. Yo ahorita estoy tomando una taza de té de manzanilla, ya estoy en mi pijama y pues la idea es invitarlos a hacer lo mismo, ¿no? O sea, el momento en el que terminen de ver este video, tomen su computadora y graben otro episodio de Hacia el Nobel, subirlo a su canal de YouTube y hablar un poco sobre literatura, ¿no? Que es lo que a mí me encanta hacer, ¿no? Es lo que más me gusta hacer. Y bueno, entre los autores que están en esta lista que yo les menciono, está esta escritora extraordinaria cuyo nombre es Anne Carson. Es una poetisa canadiense que nació en el año de 1950 y es profesora, es académica en muchas universidades en Norteamérica. Y ella se especializa en literatura y se especializa en los clásicos griegos. Ella es famosa por sus traducciones de Safo, directamente del griego, y de las obras de teatro de Esquilo y de Sófocles. Y su primer libro se publica en 1986. Su libro se llama Eros the Bittersweet, que es como Eros el agridulce, ¿no? En el que habla un poco sobre, en un estilo muy sobrio, muy poético, cómo funciona el Eros en la poesía de Safo, ¿no? Y bueno, ha ganado varios premios, la beca Guggenheim y algunos otros premios que en realidad solamente suenan en lengua inglesa, que a nosotros no nos suenan mucho. Pero ella es extraordinaria y escojo, la escojo para abrir este ciclo de videos. Bueno, primero que nada porque pues fue una selección muy caprichosa. Es el momento en el que se me ocurrió. Yo estaba leyendo a Anne Carson y vi algunos blogs de especulación del premio Nobel, que es una cosa que a mí me gusta mucho. Que estaba sonando muy fuerte, ¿no? Para ganar el premio Nobel. ¿Y por qué? ¿Por qué una escritora eh, canadiense, ¿no? Otra escritora canadiense. Ya está Margaret Atwood, que dicen que lo va a ganar en algún momento, que yo sinceramente me siento un poco escéptico al respecto. Y hace un par de años Alice Munro, ¿no? ¿Por qué otra canadiense, no? Y bueno, pensemos que hace ya 7 años que un poeta no gana el premio, ¿no? Algunos dicen que Bob Dylan es un poeta y bueno, eso ya está en discusión, yo no estoy muy seguro. Es un extraordinario compositor y sus letras muchas veces son extraordinarias también, pero un poeta en el sentido más estricto de la palabra, una persona que utiliza el lenguaje exclusivamente, la palabra escrita, la palabra recitada, para hacer su arte. La última vez que alguien así ganó el premio Nobel fue Thomas Tranströmer, hace ya casi 7 u 8 años. Y entonces no estaría para nada mal que una poeta volviera a ganarlo. Y sobre todo Anne Carson, que es una poeta extraordinaria. Yo precisamente hoy
Acabo de terminar de leer Plain Water, que es un libro de Ann Carson que publicó en los noventas y que junta una buena parte de la obra de Ann Carson en esos tiempos, ¿no? Lo que pasa con la poesía muchas veces es que no resulta rentable para las editoriales, ¿no? Porque pues muchas veces un libro de poemas no supera las 90 páginas, ¿no? Disculpen. Y lo que pasa con Plain Water es que no es un libro de poesía convencional. Es muy interesante porque Ann Carson parece no haber pasado por las vanguardias en su vida. No, o sea, experimenta con el verso, pero es una experimentación muy sobria, muy muy suya. Parece como si ella no hubiera leído a los vanguardistas y su vanguardia sea una especie de vuelta hacia el pasado. Ella utiliza mucho formas muy parecidas, por ejemplo, al epigrama, a los poemas breves de Catulo, de Safo, a los fragmentos, ¿no? Pues estos poemas que de la antigüedad clásica que muchas veces muchos versos se perdieron. Y entonces Ann Carson juega con esta especie de tradición extraña del poema incompleto, del poema no muy claro, que no se entiende por no estar imbuido en su contexto, ¿no? Este libro, Plain Water, bueno, tiene un subtítulo que dice Essays and Poetry, ¿no? Ensayos y poesía. Desgraciadamente no está traducido todavía al español. Yo espero que si Ann Carson gana el Nobel dentro de un par de meses, su obra esté más difundida y sea más traducida a nuestra lengua, ¿no? Porque la verdad es una poeta extraordinaria. Y este libro que les digo está dividido en 5 partes. La primera se llama Mimnermos The Brain Sex Paintings. Y esta es una de las partes más interesantes, aunque, aunque sí resulta una de las partes más oscuras del libro. Y es una especie de pastiche en el que Ann Carson hace una traducción falsa de un poeta antiguo el poeta se llama Mimnermos. Tengo entendido que el poeta griego existe, pero ella lo que hace es hacer variaciones a los poemas originales de Mimnermos y entonces pues, sucede algo muy interesante, ¿no? Que parece como si este poeta reviviera, pero reviviera en el siglo XXI, ¿no? Y entonces tiene ciertas referencias, utiliza ciertas cosas, ciertas palabras, ¿no? Que no utilizaría, ciertos referentes que no tendría un griego, pero que a través de la pluma prodigiosa de Ann Carson vuelven a la vida, ¿no? Y entonces suceden poemas como, como dice. Es el fragmento 3. However fair he may once have been, in the offing he sees old age. Yes, lovely, one it's today forever. Now that's a shadow unzipping your every child finger wherefrom. Es un poeta, es un poema rarísimo. Es un poema rarísimo que muchas veces no se entiende, pero esa musicalidad, ese sentimiento de que hay algo atrás del poema que uno no alcanza a comprender, como bien dijo Tomás Tranströmer en La fúnebre góndola, eso que quiero decir refulge fuera de mi alcance, ¿no? Esto que yo estoy leyendo refulge fuera de mi alcance y yo lo alcanzo a mirar, pero no alcanzo a comprenderlo, ¿no? Y a pesar de que el trabajo del, 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 del lenguaje está ahí, muchas veces el sentido en el más eh, en la acepción más estricta de la palabra no se comprende, el sonido y la elección de palabras son las que hacen de este poema un gran poema. Y entonces
una de las partes interesantes de esta sección Mimnermos de Brain Sex Paintings es que está intercalado. Bueno, primero empieza como una selección de estos fragmentos de este poeta antiguo. Después sigue una especie de ensayo en el que lo compara con Kafka. Y después hace una especie de entrevista con Mimnermos, ¿no? Y entonces la entrevista la hace Anne Carson y se la hace a este poeta antiguo, ¿no? Otra vez es como si lo reviviera y lo pusiera frente al lector del siglo XXI y resulta una lectura muy incómoda y muy extraña, pero que a la vez es efectiva, ¿no? Es como si, o sea, estamos pensando que esta es la primera parte del libro. Anne Carson te está diciendo, no soy fácil, no soy una autora fácil, pero vale la pena leerme, ¿no? La segunda parte del libro se llama Short Talks, como pequeñas pláticas, ¿no? Y son una especie de es una especie de selección de poemas en prosa que son muy cercanos también al aforismo y al ensayo. Esta es una de las partes que a mí más me gustaron del libro. Y entonces tiene un pequeño poema sobre las truchas, sobre el Homo sapiens, sobre Ovidio, sobre Gertrude Stein, sobre la defloración, sobre la Mona Lisa. Y todas son pequeñas observaciones alrededor de todos estos temas, ¿no? De personas, sobre la lluvia. Les voy a leer un pequeño texto que se llama On Rain, sobre la lluvia. It was blacker than olives the night I left. As I ran past the palaces, oddly joyful, it began to rain. What an ocean it is, after all, these small shapes. I would get lost counting them. Who first thought of it? How did he describe it to the others? Out on the sea, it is raining too. It beats on no one. El trabajo del lenguaje en estos poemas es extraordinario. Y también es interesante porque de ahí viene la experimentación de Anne Carson. Anne Carson trabaja en esos parajes, digamos, incómodos de la literatura, en la que no se sabe qué es ese texto. O sea, parece un poema, pero a la vez tiene un título de una especie de como de ensayo de Montaigne. A Anne Carson le gusta jugar muchísimo con con las tradiciones literarias, también con las traducciones, pero sobre todo con la tradición literaria. Y entonces ella juega con todas estas referencias y con todas estas imágenes reconocibles para construir su imagen del mundo a través de sus poemas, ¿no? En la parte 3 del libro se llama Canícula Diana, que es un libro rarísimo en el que se habla sobre este personaje que es Ana y aparecen filósofos. Es una especie de discusión sobre fenomenología, me parece. Sinceramente esta parte no la entendí muy bien. Pero es un poema largo que termina con un ensayo igual y en el que hace referencia al Renacimiento, a la filosofía. Son poemas muy hondos y sinceramente, de muy difícil lectura, pero que al momento de dilucidarlos uno se siente muy bien, ¿no? La parte 4 es posiblemente mi parte favorita del libro. Uh, y es una serie de poemas, no son muchos, en el que habla literalmente sobre la vida en las ciudades, ¿no? Entonces ella lo que hace es personalizar un poco a una ciudad, así como lo habrá hecho Calvino en su momento. Y entonces hace ciudades sobre los cimientos de un concepto. Entonces, por ejemplo, hay una ciudad que es la ciudad de Lear, ¿no? Lear Town.
la ciudad de los apóstoles, Apostle Town, no sé, la ciudad de Emily, ¿no? En referencia a Emily Dickinson, la ciudad de los lobos. Y entonces todos estos poemas hacen referencia al título como si en esta ciudad viviera este concepto y Ian Carson fuera a visitar esa ciudad y escribiera un poema al respecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un poema que se llama Locktown, ¿no? La ciudad de la suerte, ¿no? Y el poema dice: Digging a hole to bury his child alive, so that he could buy food for his aged mother. One day, a man struck gold. Literalmente dice, mientras cavaba un hoyo para enterrar a su hijo con vida, para así poder darle de comer a su anciana madre, un día un hombre encontró oro. Y todos estos son poemas muy, muy buenos. Y una de las cosas interesantes de todos estos poemas es que todos son muy breves. Y además todos los versos de los poemas empiezan con una mayúscula y terminan con un punto. Aunque haya encabalgamiento, es decir, aunque el sentido del verso no termine cuando acaba el verso y siga en el siguiente, existe un punto de por medio. Y esto nos permite leer el poema de una forma muchísimo más pausada y darle un montón de interpretaciones solamente con poniendo un punto de por medio entre verso y verso. Esa es una de las genialidades que a mí me parece que tiene Anne Carson, que con las cosas más sencillas, con los recursos más simples, logra hacer poemas extraordinariamente complejos y extraordinariamente bellos, ¿no? Y la última parte del libro, la parte 5, se llama La antropología del agua, The Anthropology of Water. Y en este libro, porque además esta parte, la antropología del agua, todos los demás no pasaban de las 50 páginas, ¿no? Pero la antropología del agua es casi la mitad del libro. O sea, sí resultan unas 100 y algo páginas, como 110 páginas de libro. Y la antropología del agua es una especie de extenso ensayo que además se entrecruza con el libro de viajes, con el ensayo intimista, con los cuadros de costumbres. Y en él habla de 2 viajes que hizo Anne Carson con 2 hombres. El primero lo hace a través de España, a través de una serie de ciudades de España, siguiendo el camino que hacían los peregrinos hacia Santiago de Compostela. Y el guía que la lleva a través de este periplo tan extraño, ella lo llama el mío Cid, ¿no? Le dice my Cid, ¿no? Entonces mi Cid hizo esto, mi Cid hizo esto otro, ¿no? Y entonces es una meditación en torno a cómo es atravesar el mundo, ¿no? ¿Qué significa ser un peregrino, ¿no? Un peregrino que no tiene casa, que siempre está buscando la generosidad de los demás y que tiene un camino y un objetivo tan claro a través de la vida, ¿no? Cosa que muchas veces a nosotros nos falta, ¿no? O sea, en el camino de nuestra vida nosotros muchas veces no somos peregrinos, ¿no? Somos una especie de exploradores incómodos, ¿no? Que no sabemos hacia dónde vamos ni de dónde venimos, pero los peregrinos lo tienen muy en claro, ¿no? Y entonces Anne Carson hace esta exploración del peregrino como una especie de personaje mítico. Y mientras va caminando a través de todo este periplo, va haciendo observaciones en cuanto a los ríos, la geografía de España, ciertos lugares históricos. Y el segundo viaje es un viaje que hace, me parece, desde Canadá hasta California, con un hombre chino que ella dice es su amante y al que le llama el emperador de China, ¿no?
Y a lo largo de estos dos viajes, ella piensa no solamente en lo que implica ser un peregrino, sino también en lo que significa hacer un mapa, ¿no? O seguir un mapa, cómo es seguir un mapa alrededor de un viaje, ¿no? Y también, por ejemplo, la relación que ella tuvo con su familia, su padre, tengo entendido, tuvo una especie de enfermedad de la mente que no le permitía articular bien lo que él quería decir, ¿no? Y entonces en algunos de las partes más hermosas de este libro, el, ella replica las cosas que su padre quería decir, pero en esta especie de yuxtaposición de ideas que no tienen nada que ver, como las palabras de una persona que no que ya no maneja bien su lenguaje, hay una especie de poesía. Ella cuenta, me parece, una vez en la que su padre que está enfermo la ve por primera vez cargar, no recuerdo si un tambo de agua muy grande o un tambo lleno de comida, no lo recuerdo. El padre ya está enfermo y él solía hacerlo siempre, ¿no? Y entonces, cuando él ya enferma y Ann Carson lo hace por él, o sea, hace este trabajo por él, él se pone a llorar, ¿no? Porque se da cuenta de que ya no puede hacer las cosas, y porque se da cuenta de las cosas ya no, de que las cosas ya no van a ser nunca como eran antes, ¿no? Y entonces ella dice algo así como: en ese día yo lo maté, o sea, en ese día mi padre murió porque ya no volvió a ser lo mismo para mí, ¿no? Es un libro extraordinariamente intimista, muy bello, y que trata algunas de las cosas pues más importantes y que muchas veces dan más miedo de la experiencia humana, ¿no? Y por eso yo pienso que que es alta literatura esta mujer, Ann Carson. Y la verdad es un libro que, bueno, mi segunda lengua es el inglés. Y entonces yo leí el libro en inglés, ¿no? Porque hay ciertas traducciones, pero hay traducciones solamente de fragmentos. Por cierto, disculpen el maldito perro de mi vecino que decide uh, ladrar a esta hora. Pero bueno, nos acompañará en nuestra pequeña velada literaria. um, para mí fue una lectura difícil. Porque, bueno, ya comentaba yo con una poeta que muchas veces la lectura de la poesía de una lengua es ya el momento más alto al que uno puede aspirar, ¿no? Cuando uno empieza a leer una lengua, ¿no? El momento en el que uno puede leer poesía en la lengua que uno escogió para aprender, hasta cierto punto uno ya la comprende, ¿no? Que uno ya puede comprender las referencias, el ritmo interno de esta lengua. En ese momento uno ya puede empezar a leer poesía, ¿no? Y yo ya había leído algunos otros poemas, algunos otros libros de poemas, pero Ann Carson es diferente. Ann Carson es una poeta que reta al lector, no solamente al lector de segunda lengua, sino también al lector de primera lengua. Eh, es una escritora que muchas veces está dedicada al desarrollo de ciertas obsesiones, de ciertas imágenes, de ciertas ideas, y lo lleva hasta sus últimas consecuencias, llevando así también a sus últimas consecuencias el lenguaje. Y entonces, sinceramente, con esta primer lectura de este ciclo de Hacia el Nobel, yo quedé muy satisfecho. Y la verdad, o sea, si Ann Carson gana el Premio Nobel de Literatura, al menos juzgando con la miopía que te da leer solamente un libro de un autor, yo creo que Ann Carson es una poeta extraordinaria. Y al parecer mucha gente está de acuerdo. Entonces, pues sí. Tengo entendido que el libro se puede conseguir por Amazon y que se puede conseguir en versión digital. Entonces, si alguno de ustedes lee el inglés
y quiere darse un pegue con una autora verdaderamente pesada, difícil, pero que después va a valer muchísimo la pena, lean a Anne Carson, definitivamente. Sí, 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 precisamente este libro se puede conseguir en su versión digital y en su versión en físico, en Amazon. Y también tiene varios libros. Hay un libro de ella que está en español y que si lo quieren comprar está en Kindle. Está para Kindle, está para formato electrónico. A 99 pesos, sinceramente es una ganga. Uno de sus libros que se llama La belleza del marido. Un ensayo narrativo en 29 tangos. Que editó Lumen y que uno puede comprar en la versión digital. Y entonces, bueno, ya terminé mi perorata de Anne Carson. La verdad es que es una autora que a mí me gustó mucho y que yo recomiendo bastante. Um, y entonces, la siguiente parte de este pequeño proyecto que me propuse fue la de hacer la invitación a ustedes para que la lean, para que lean a esta autora y para que también la comenten a través de videos, a través de blogs. La idea es empezar esta eh, discusión y pues este trabajo de lectura, ¿no? Y bueno, eh, la idea es que sigamos haciendo esta serie de videos. Yo los voy a hacer, espero que cada semana. No pienso tener una periodicidad, pero yo planeo leer al menos un libro cada semana, un libro de esta lista, para poder terminarlos antes de octubre, que es cuando dan el premio. Entonces, los autores que están en esta lista son Anne Carson, que ya la vimos, Adunis, que es un poeta sirio, que vamos a leer del Concierto de Jerusalén, Ismail Kadare, que es un novelista de Albania, Milan Kundera, Olga Tokarczuk, que es una novelista polaca. Vamos a leer también a Javier Marías, a Haruki Murakami, porque la banda lo pide, Nawal El Sadawi, que es una novelista egipcia, Laszlo Krasznahorkai, que es un novelista húngaro, Ida Vitale, porque acaba de ganar el Cervantes y eso le da una buena opción, Jan Lianque, que es chino, Mircea Cartarescu, que es de Rumania, me parece, Vilamatas, que es español, Salman Rushdie, Antonio Lobo Antunes, Antonio Muñoz Molina, David Grossman, César Aira, Carlo Begnausgaard, Marilyn Robinson, Cormac McCarthy, Joan Didion, Peter Nadas, Chimamanda Ngozi Adichie, Elena Ferrantes, Adi Smith, Han Kang, Duong Tu Huong, Marix Condé, Flor Yegui, Juan Marcé, Rodrigo Rey Rosa, Homero Arigis, Elena Poniatowska, ¿ya qué? Leonardo Padura y Gonzalo M. Tavares. Esos son los autores que vamos a estar leyendo. No sé si voy a alcanzar a leerlos a todos antes de octubre, porque pues la vida se interpone en la literatura, ustedes saben. Pero la idea es hacer este círculo de lectura. Si ustedes sienten que hay algún otro escritor del que yo me estoy perdiendo y que ustedes sienten que tendría un chance para ganar el premio Nobel dentro de un par de meses, no se olviden decir. E incluso si no tiene chance, pero ustedes le tienen mucha fe y creen que es un buenísimo escritor o una buenísima escritora, no duden en hacérmelo saber a través de los comentarios. Y bueno, eso es todo por hoy. Ya se alargó bastante este episodio. Espero que no les parezca tedioso. Si piensan que es una buena idea hacerlos más cortos o incluso hacerlos más largos, no sé. Si les gustó el formato de esta pequeña plática, pues háganmelo saber, por favor. Su opinión me interesa muchísimo para los siguientes videos. Si les pareció informativo, si les pareció aburridísimo, también háganmelo saber, por favor. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por escucharme.
y hasta la próxima.